Hola a todos y a todas, mi nombre es Oscar García, soy director comercial en Conecta Software y experto en diseño web. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear una web atractiva y profesional. En vídeos anteriores hemos hablado sobre el branding, ¿vale? La construcción de marca, que también debe tenerse en cuenta cuando extendemos nuestro negocio, cuando digitalizamos nuestro negocio. Hemos definido un logotipo y de ahí podemos extraer un manual de marca. En el manual de marca, pues contemplamos cuáles van a ser las variaciones del logo. Aparte de eso, vamos a definir los colores corporativos y una tipografía. Y esos elementos deben respetarse y trasladarse al diseño de la web para generar una unidad de marca. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo cuando diseñamos una web y nuestro negocio es únicamente online, o si por el contrario también tenemos tienda física. Si tenemos tienda física, esa imagen de marca que hemos generado o esa estética que tenemos en la tienda física, tenemos que trasladarla también a la tienda online. Esto, por ejemplo, hace muy bien una empresa como The Body Shop. No sé si han ido alguna vez a una tienda en Body Shop, pero ellos, aquí tenemos alguna imagen. Como pueden ver, aquí en esta imagen central, ven una imagen, aquí tenemos una tienda, ¿vale? Fíjense cómo los colores mantienen el color corporativo, eso también lo hace mucho McDonald's, y además tienen colores ocres y utilizan elementos naturales como la madera en todos los diseños y el escaparatismo. Esto también se traduce en la tienda online, fíjense cómo aparecen los colores y las imágenes, al estar sacadas directamente de la tienda, aparece la madera y esos colores ocres de fondo, ¿vale? Esto es lo que tenemos que intentar conseguir. Aprovecho un poco, ya que tenemos esta pantalla delante, para explicarles un poco que a la hora de diseñar, el primer elemento a tener en cuenta es el layout. El layout es la disposición de los elementos de la web. Me explico. Existen dos tipos de layout. De ancho completo o full width, que es este ejemplo. Si nos basamos en el tamaño de la pantalla y el espacio que ocupa la pantalla, vemos que la web, todos los elementos de la web, se extienden de izquierda a derecha ocupando todo el espacio que nos da la pantalla, ¿vale? Esto es un diseño full width. Esto es lo más recomendable porque nos permite aprovechar todo el espacio para dar información y evitar sobresaturar algunas partes de la web. En contraposición a esto está el diseño en boxed, ¿vale? En caja. Este diseño está en desuso. Todavía hay algunas webs, como por ejemplo periódicos y tiradas digitales, que lo usan como del país, lo pueden ver aquí, pero viene de muy atrás, de los primeros diseños web, con lo cual a veces da un poco la sensación de una web un poco anticuada. Yo les aconsejaría usar el diseño full width, pero bueno, el boxed, para explicarlo, se ve claramente, hay espacio, la web, el contenido de la web no se extiende a lo largo de la pantalla, al ancho de la pantalla, perdón, sino que hay zonas en blanco justamente a los lados, con lo cual el contenido se centra en un espacio central, generalmente entre 720 y 500 píxeles de ancho, ¿vale? A la hora de diseñar, ya hemos hablado del layout. Sí me gustaría comentarles que lo normal cuando trabajamos con WordPress o otro tipo de CMS no es empezar el diseño desde cero, ¿vale? Lo que vamos a aprovechar son las plantillas. Las plantillas son prediseños, ¿vale? Ejemplos de diseño o propuestas de diseño que ya están realizadas por expertos y por empresas especializadas justamente en esto, con lo cual es una forma más rápida de avanzar en un diseño y de acabar nuestra web antes, sobre todo cuando no tenemos nociones de código, ¿vale? Y no vamos a trabajar directamente con el código, sino de forma visual. El mercado, digamos que el marketplace de plantillas para WordPress, por ejemplo, si decidimos hacer el diseño sobre WordPress, es Tenfore, ¿vale? En Tenfore vamos a encontrar una gran cantidad de propuestas de plantilla que se ajustan a nuestro diseño. Podemos encontrarlas desde especializadas en e-commerce, si lo que queremos montar es una tienda online, incluso las hay de todo tipo, corporativas, etcétera. Siempre vamos a tener un espacio de filtro donde podemos seleccionar los diferentes tipos de plantillas y cuál es la que más se ajusta. Por ejemplo, si yo decido
Si esta me ofrece un diseño atractivo y creo que se ajusta a lo que yo necesito, tengo la posibilidad incluso de hacer una vista previa de las diferentes opciones que me ofrece esta plantilla. ¿Vale? En cualquier momento, haciendo clic en sobre cualquiera de ellas, esto sería podemos ver el diseño final. Esto sería el diseño final que tendría la web. Nosotros, por supuesto, adaptaríamos los colores, la tipografía, la imagen, los banners, etcétera, para que se adapte a nuestro manual de marca. ¿Vale? Esto es una propuesta. Fíjense que trabaja en un layout full width, ¿vale? De ancho completo. Y piensen siempre que esto es totalmente personalizable. Para el diseño de una web, yo les aconsejaría siempre empezar por WordPress. WordPress es un CMS estandarizado. Casi el 37% de la web, en términos generales, es decir, de todas las páginas web que hay ahora mismo disponibles en Internet, un 37% está desarrollado en WordPress. Es un CMS potente y muy versátil que les permite, que posiblemente se va a ajustar a todas sus necesidades. Y además es escalable, permite crecer, o sea, a través de plugin te permite añadir nuevas funcionalidades a lo que es el CMS y a la web en sí. De hecho, empresas como Walt Disney, Vogue, CNN o Sony han confiado en WordPress para desarrollar su web. Con esto quiero decir que WordPress no se les va a quedar corto, ¿vale? Con el tiempo van a poder incluso cambiar toda la imagen, cambiar el diseño, cambiar de plantilla. Si llegado un tiempo consideran que ya la imagen de la web está desactualizada, pueden utilizar WordPress para hacer el cambio de plantilla. Y lo que hablábamos antes, podemos añadirle diferentes funcionalidades a través de los plugins. Si lo que necesitamos es el desarrollo de una tienda online, una opción a WordPress es PrestaShop. PrestaShop es un CMS orientado y dedicado exclusivamente a la generación de tienda online, al e-commerce. Cubre todas las funciones que necesita una empresa para comenzar a vender sus productos y es muy recomendable si vamos a vender, si tenemos un amplio catálogo, o sea, a partir de 1000, 2000 productos, yo les aconsejaría directamente utilizar PrestaShop, ¿vale? En cualquier caso, tanto si desarrollamos nuestra web con WordPress o la desarrollamos con PrestaShop, es muy importante la interacción con el usuario. Cada vez más es más importante ofrecer y dar alternativas al usuario para poderse poner en contacto con nosotros. Piensen que en esas webs que no nos ofrecen sino un correo electrónico para ponernos en contacto con ellos, cómo nos generan cierta incertidumbre y desconfianza. Para ello es importante utilizar diferentes fórmulas o diferentes herramientas que le permitan sobre todo al usuario ponerse en contacto con nosotros. Estos son los formularios de contacto. Hay algunos formularios de contactos que van inherentemente integrados dentro de la web, pero también podemos utilizar herramientas externas a la web para incorporar formularios como pueden ser Google Form, HubSpot o los Typeform. Este que ven aquí es el típico o un ejemplo de formulario que podemos encontrar dentro de una web donde hay una serie de campos que el cliente va cumplimentando. Hay algunos que le podemos predefinir y hay unos espacios para que él pueda plantear un comentario. Es muy recomendable que en la web incluyamos algún tipo de plugin o algún tipo de herramienta para evitar los bots y el spam, puesto que hay máquinas que pueden utilizar estos formularios de contacto para enviar spam y los bots pueden interferirlo. Para los bots tenemos el reCAPTCHA, que es un servicio que nos pone Google, que nos ofrece, podemos utilizar reCAPTCHA, que es un servicio que nos ofrece Google, y para la parte de anti-spam existen herramientas como por ejemplo Akismet, que es del propio equipo de desarrollo de WordPress. Siempre los formularios de contacto dentro de la web deben incluir una aceptación. En el ejemplo que tienen en pantalla hay un checkbox que pone ley que acepta la política de privacidad. Este checkbox es necesario, absolutamente necesario, para cumplir con la actual ley de protección de datos. Debe estar desmarcado por defecto y ser un requisito el marcarlo por el usuario para poder enviar el formulario. Es decir, para que nuestros formularios de contacto dentro de la web cumplan con la ley de protección de datos, tienen que tener este checkbox con un enlace a la política de privacidad, estar desmarcado y ser condición indispensable
que el cliente le tenga que marcarlo para poder enviarlo. Si no lo marca, no va a poder enviar si no lo marca y no puede enviar el formulario, pues lo estamos haciendo correctamente, ¿vale? Otra opción son los chats online. Otro elemento de interacción con el usuario son los chats. Los chats son elementos activos en la web que permitan al usuario contactar con un comercial de la empresa, donde puede resolver dudas sobre productos o servicios, ¿vale? Es importante, genera confianza en el usuario, y además no tienen por qué ser soluciones de chat estándar. También podemos utilizar el WhatsApp si queremos en el modo o en la opción business para incorporarlo en la web y ofrecer al usuario la posibilidad de contactar con nosotros. Todo va en una tendencia que es el negocio conversacional, es decir, ofrecer al cliente diferentes formas de contactar con nosotros, darle la sensación y la realidad de que puede contactar con nosotros. Para ello tenemos diferentes fórmulas y sobre todo que puedan atender a los diferentes dispositivos, es decir, que desde el móvil podemos enviar un comentario o ponernos en contacto a través de Viber, de WhatsApp, etc. Incluso enviar un SMS. Los chats deben aparecer siempre en la esquina inferior derecha y deben incluir la opción de un mensaje. Por si acaso, si no tenemos un personal dedicado exclusivamente al chat, sino que es posible que un cliente nos deje una consulta en el chat y no podamos atenderla al momento, es importante que dejemos un mensaje inicial donde damos la bienvenida al usuario y le comentamos esta condición, es decir, intentaremos atenderte lo antes posible, déjanos tu mensaje, ¿vale? Algo así. Esa es la idea, que si no podemos atenderlo directamente o al momento, que por lo menos le demos esa información previamente para no generar incertidumbre o una mala experiencia de usuario, sino que sepa que es posible que yo dejo mi comentario y no me van a contestar hasta dentro de un rato. Siempre es importante atenderlo lo antes posible. Bueno, en esta línea tenemos también los tickets de soporte o de ayuda, que son plataformas o espacios donde el cliente puede abrir un ticket, sobre todo en los servicios postventa, y directamente pues, comentarnos o abrir una incidencia con respecto a un producto o a un servicio. Se hará un seguimiento y habrá un hilo conductor o digamos que un histórico de las conversaciones durante toda la resolución del ticket. En cualquier momento el usuario puede ver si el ticket está activo y en qué fase se encuentra, ¿no? Si está activo, si ya está resuelto, etc. También las bases de conocimiento son importantes en el sentido de que tener una web con una serie de preguntas contestadas y organizadas por tema o donde aparezca una tabla de contenido es importante para ofrecer una buena experiencia al usuario. Las bases de conocimiento son sistemas de autoservicio. Consisten en páginas web con un índice, una tabla de contenido, donde aparecen todas aquellas preguntas frecuentes o todas aquellas guías y todos aquellos conocimientos que el usuario puede necesitar para resolver un problema. Nos ayudan a que directamente el cliente a través de este sistema pueda resolver las dudas más frecuentes, y así también descargamos un poco el sistema de chat y evitamos tener que contestar a correos individuales. Esto tiene sentido sobre todo si hay procesos sobre todo si tenemos en cuenta un poco la parte comercial. Un comercial nos puede decir claramente qué preguntas son las más frecuentes, ¿vale? Tanto en tienda física como en tienda online. Vemos que siempre va a haber una serie de consultas que nos hacen con más frecuencia. Ese tipo de consultas, que podrían ser las preguntas frecuentes, pues si las extendemos un poco más y lo completamos en una guía, pues tenemos una base de conocimiento que el cliente puede consultar y que a lo mejor le resuelve el problema directamente sin tener que hablar con un comercial. Los chats en vivo y la mensajería, ya hemos hablado de ellos, son sistemas online donde ponen a disposición del cliente diferentes formas de ponerse en contacto con nosotros. Y los talk and text, que son como videollamadas donde el cliente no solo puede hablar, sino también tiene un espacio para poder chatear.
Además, muchas veces este tipo de plataformas permiten el intercambio de archivos que en algunas ocasiones, depende del sector, pues son importantes. Lo importante es que los chats sean integrables, ¿vale? Y se puedan utilizar. Por ejemplo, Zendesk tiene soluciones para integrarlo con WhatsApp, por ejemplo. A la hora de diseñar una web, vamos a necesitar sobre todo recursos visuales. En cuanto a contenido, pues bueno, tenemos una idea, tenemos una filosofía, conocemos la empresa, pero aquí a veces lo que se plantea es la imagen. La imagen es un elemento importante en el diseño profesional, ¿vale? Debemos utilizar imágenes de alta calidad y de imágenes que sobre todo que apoyen el texto. Y a la hora de diseñar esto es importante. Primero es el contenido, luego viene la imagen que apoya el contenido, ¿vale? O sea que primero tengan bien claro qué mensaje quiero transmitir, qué texto quiero incluir en mi web y luego decido qué imagen voy a utilizar para apoyar ese texto. Para ello, quería comentar que existen algunos recursos, existen bancos de imágenes que nos pueden ayudar si no tenemos imagen de producto o no sabemos cómo afrontar la decisión de qué imagen tengo que usar, ¿vale? Tenemos bases de imágenes de pago, como puede ser Deposit Photo. Ellos te ofrecen no solo imágenes, sino vídeos y además diferentes tipos de imágenes. Tenemos fotos, vectores, ilustraciones, incluso colecciones de iconos si queremos utilizarlos dentro de la web, ¿vale? Por ejemplo, si quiero utilizar un árbol para apoyar un texto que quiero poner la imagen, tengo desde imágenes, ¿vale? Imágenes con fondo blanco, tengo colecciones de imágenes, tengo ilustraciones que puedo utilizar. Vale, este es un de pago, pero vale la pena, salvo que no tenga imágenes propias de calidad, vale la pena apoyarse a veces en este tipo de plataformas que nos ofrecen ese tipo de imágenes ya con derechos de autor, ¿vale? Podemos utilizarlas sin ningún problema dentro de nuestra web. Existen también otros recursos gratuitos, como puede ser Pixabay, que nos permiten, por ejemplo, Pixabay tiene una colección de más de 1 millón de imágenes. No son tan profesionales, ¿vale? Pero sí son gratuitas. Es decir, que a lo mejor en algún momento podemos utilizarlas y nos resuelven. Tengan en cuenta que aunque sean gratuitas, existen imágenes que incluyen logotipos de marcas o caras de personas. En este caso tengan cuidado, porque aunque nos dicen en Pixabay que las imágenes son gratuitas y de uso y se pueden usar, tienes derecho para usarlas a nivel comercial. Si incluyen logotipos o caras, pueden estar sujetos también a derechos de autor. Intentar no usar imágenes donde aparezcan pues el logotipo de un coche o una marca o un rótulo de una tienda, de una marca conocida, etcétera, ¿vale? Otro elemento importante a la hora de diseñar una web son esos contenidos, ¿vale? Que hacen más atractiva la imagen. Repito, a la hora de diseñar tenemos que dotarnos de herramientas que nos ayuden a diseñar, ¿vale? Sobre todo si no somos diseñadores profesionales. Si no somos diseñadores profesionales tenemos herramientas como por ejemplo Canva. Canva nos permite generar imágenes y diseños profesionales, tanto de contenidos online, multimedia, como incluso de banners o algún tipo de slider o imagen que nos ayuda a hacer más atractiva la web. Les muestro la web de Canva. Como pueden ver en Canva te ofrecen diferentes tipos de diseño. Desde un logotipo te ofrecen diferentes opciones para crear un logotipo hasta un gráfico que puedes incorporar en la web y hacerlo un poco más atractiva. Puedes hacer incluso infografías para incluir que no todo sea todo imagen. Puedes hacer banners, ¿vale? Y diferentes opciones de diseño. La verdad que el plan es gratuito, con lo cual yo siempre les aconsejo que investiguen, porque la verdad que es una herramienta que con poco esfuerzo les va a permitir hacer diseños bastante profesionales basados en plantillas previas y además les van a ofrecer también una gran cantidad de ideas
que también pueden trasladar al diseño de la web. Algo importante a la hora de desarrollar o de diseñar una web es justamente tener en cuenta algunos principios de diseño. Voy a tomar como ejemplo esta plantilla que he obtenido de Enforest para comentarles algunos ejemplos. A la hora de diseñar una web tenemos que tener en cuenta un principio o una convención que es de la del 70-20-10. En cualquier diseño, un 70%, lo que hace a la web atractiva y ofrece una buena interfaz de usuario y por ende una buena experiencia de usuario es utilizar ese principio. El 70-20-10 nos dice que el 70% de una web debe ser blanco, espacio en blanco. Un 20% lo usaremos para la parte de textos en negro o gris, o espacios o zonas en negro y gris, y un 10% para el color, preferiblemente para el color corporativo, ¿vale? Si definimos que el color corporativo de esta web es el azul, pues tenemos que dar pinceladas del color azul y siempre utilizar un color contrastado al azul para poder destacar el texto. El uso excesivo del color hace que la web genere incertidumbre y genera elementos y elementos dentro de la web que son distractores. Fíjense que también el minimalismo es importante, es decir, centrarnos en que el diseño tiene que ir orientado a un mensaje, ¿vale? Hemos dicho antes ya con anterioridad que lo importante es el texto, ¿vale? Primero viene el texto, el mensaje que quiero transmitir y el orden que quiero transmitirlo. Y luego viene la imagen que apoya. Por ejemplo, si mi web es desde un despacho de arquitectura, pues es normal que los primeros slides, las primeras imágenes, nos situemos rápidamente, ¿vale? Con diseños y mostremos al usuario de qué somos capaces de hacer con imágenes. Fíjense que las frases suelen ser cortas y concisas. Teniendo en cuenta esto, cuando lleguemos a la web, también tenemos que tener en cuenta que los enlaces, si usamos algún tipo de enlace, para los enlaces hay que definir un color que contraste con el que usamos normalmente como cuerpo de texto. En este caso, en este texto que vemos aquí, por ejemplo, si incluyéramos una imagen o un enlace, yo utilizaría este color que pone como el de About Us o donde pone Demo, ¿vale? Un color, supongamos que este color es supongamos que el color corporativo es este azul intenso que tenemos aquí, ¿vale? Los enlaces deberían destacarse. Otras cosas, repito. Otro apunte otro apunte que me gustaría hacer es que los enlaces también tienen que ir vinculados al color corporativo. Lo ideal es destacar los textos que incluyen enlace del texto que es párrafo y que no tiene ningún tipo de enlace. Para ello podemos usar el color corporativo si es suficientemente llamativo, como en el caso, supongamos que en este caso que están viendo, pues el color corporativo es el azul, ¿vale? Que aparece detrás del botón de pone About Us. Este color es suficientemente intenso para contrastar con el blanco y con el gris que utilizamos como color de párrafo, ¿vale? Esto es importante, entre otras cosas, porque ayuda a identificar al usuario qué elementos son interactivos. Ayuda a destacar qué parte de la web es interaccionable. Por eso se usan mucho las microanimaciones. Piensen que las microanimaciones, como estas por ejemplo, ya el cliente, el usuario, las asocia directamente con elementos cliqueables, con elementos con los que él puede interactuar. También piensen que las animaciones se utilizan para llamar la atención, captar la atención, con lo cual los sliders suelen incluir animaciones y además en un orden concreto, que es el orden en el que quiero que el cliente vaya leyendo la información. Fíjense que el diseño es bastante oxigenado, despejado, no satura la imagen. Tengan en cuenta que cuando utilizamos diseños que saturan mucho, con muchos elementos, con muchos colores y en muy poco espacio, estamos creando elementos, estamos consiguiendo el efecto contrario, es que todo sea distractor de todo. Y sobre todo tengan en cuenta que por naturaleza leemos de izquierda a derecha, con lo cual a la hora de estructurar los contenidos
Piensen que el cliente va a leer primero los elementos que están a la izquierda y va a seguir en el orden hacia la derecha, ¿vale? Otro elemento importante es que la parte, a la hora de construir la home, que es digamos, la página de aterrizaje en nuestra web por defecto, tenemos que diseñarla de tal forma que a la hora, y sobre todo pensando en la navegación en móvil, tenemos que pensar que la home tiene que ser una pequeña colección o recopilación de esos elementos más importantes de la web, esos elementos más característicos de mi proyecto, y tienen que ser como pinceladas del contenido que me voy a encontrar en el resto de páginas de la web, ¿vale? Por ejemplo, piensen que cuando yo aterrizo o cuando yo consulto una web desde el móvil, voy a hacer scrolling, y pensando en ese scrolling, primero voy a situarme aquí. Voy a situarme en la primera página, ¿vale? La primera pantalla. Y a medida que voy navegando, repito, piensen que cuando un cliente llega a nuestra web, va sobre todo desde móvil, y tengan en cuenta que el 86% de las consultas hoy en día se hacen a través de móvil. Cuando un cliente llega a nuestra web, lo más probable es que lo haga a través de móvil y va a hacer scrolling. Al hacer este scrolling, desplazándose por la web, tenemos que mostrarle en secciones cada una de esas partes o elementos de la web que son importantes. Y siempre la opción de leer más o de ampliar información cliqueando, ¿vale? O leyendo más. De tal forma que cuando un cliente llega al final de la web, se ha hecho una idea muy aproximada de quiénes somos, qué hacemos, qué problema le solucionamos y de qué forma lo hacemos, ¿vale? Una cosa importante que quiero destacar es que el pie de página es el cierre de la página y tiene que tener una diferenciación con respecto al resto de la web. Piensen que los pies de página son un elemento importante porque se repiten en todas las webs. Es decir, que cuando Google, por ejemplo, indexe nuestra web, el contenido que aparece en el pie se va a indexar en todas las páginas. Esto lo hace un espacio muy importante para declarar las páginas legales, aunque esta web no lo tiene. El aviso legal, la política de cookies, la política de privacidad, y si tengo tienda, los términos y condiciones, tienen que aparecer. Lo ideal es declararlas en el pie, porque así cumplimos con la ley de protección de datos, que nos dice que tienen que estar accesibles esos documentos o esos textos directamente en cualquier página en la que estemos en la web. Con lo cual, si las publicamos en el pie, estamos cumpliendo con ese requisito. También aprovecho para comentarles que en el pie debería aparecer también los datos de contacto de la empresa, puesto que por experiencia de usuario muchas personas buscan los datos de contacto justamente en una barra superior aquí en el header de la web. Si no, se van a la página de contacto, y si no, vienen al pie de página a buscar los datos de contacto, ¿vale? Mi consejo es que lo pongan los tres y así nos adaptamos a todas las experiencias de usuario. Pues nada.